Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan después de tanto tiempo? Pido disculpas que no pude estar en las anteriores dos clases que he tenido el gusto de verlas, que fueron moderadas por la doctora Marina Pistaquia, a cargo de la doctora Rosalía Romero, de Leonel Cualito y de la doctora Geraldine Tuso. Y hoy vamos a tener la tercera clase de estas terceras jornadas de riesgo de trabajo, en donde hemos tenido el honor de que el doctor Eduardo Lantela aceptara la invitación para poder hablar de lo que tiene que ver con el patrocinio letrado ante las comisiones médicas, más que nada desde el punto de vista de lo que más puede aportar el doctor Lantela, como es la práctica diaria de la abogacía, las estrategias jurídicas, un colega sumamente experimentado, muy capacitado, que tiene experiencia para transmitir, para contar y por sobre todas las cosas sumamente generoso a la hora de todo lo que tiene que ver con compartir sus conocimientos, muchas veces en charlas, en clases, otras inclusive en forma escrita, en donde tiene un montón de artículos, en donde yo creo que hace una tarea extraordinaria que tiene que ver con el abrir un sistema que nació naturalmente cerrado, y parafraseando a la doctora Romero, que pareciera ser que está empecinado en repeler el acceso a la jurisdicción. Y creo que en este ámbito el doctor Lantela es un especialista en buscar caminos para abrir este sistema. Así que bueno, como ya empezamos un poquito más tarde, desde ya muchísimas gracias, Eduardo. Voy a pasar a presentarte formalmente y a cederte la palabra, así ya podés compartir el Power, si así lo disponés. La modalidad, eso sí, como siempre, va a ser, primero va a exponer el doctor Lantela, luego van a poder en el chat ir dejando sus preguntas y al final de la exposición las vamos a transmitir. Sé que no va a tener ningún inconveniente en responder todas y cada una de las preguntas que se le realicen. Así que bueno, vamos a pasar a presentar al doctor Eduardo Lantela, que es abogado litigante, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Pergamino, es director académico también del mismo colegio, es representante del Colegio de Abogados de Pergamino en la Comisión de Administración de Justicia de Colproba, es representante también por el Colegio de Pergamino en la Comisión de Derecho Laboral y del Colproba y secretario de la misma, es representante del Colegio de Abogados de Pergamino en la Comisión de Reforma de la Ley 11.653 y coautor del anteproyecto de reforma de la Ley 15.057, es docente de la Fundación Sijuso, es conferencista, es publicista y por sobre todas las cosas un colega sumamente generoso, muy capacitado. Así que doctor Lantela, nuevamente en nombre de la Asociación de Abogados del Fuero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias Facundo, muchas gracias a Clarisa, ahí los veo también, está Mariano Natale, un amigo que fue colega hasta hace poco, Daniel Estabarcí, que ahora es juez del Tribunal 5 de Quilmes, que vamos a ver algunos fallos muy interesantes del Tribunal 5. Muchas gracias a la Asociación de Abogados del Fuero, y hoy justo me toca estar en Capital, así que estoy con el clima de ustedes. Y voy a ver si compartir pantalla. Estamos acá. Ahí está. Estamos regulando todo. Bueno, ahí están viendo bien el Power. Se ve perfecto, Eduardo. Bien, porque estoy con otro equipo, así que. Bueno. Primeramente, bueno, para los que no forman parte del grupo, los invito a irse al grupo que tenemos con Mariano Natale, Daniel Estorraxi y Daniel Giuliano, que se llama Nueva Ley de Procedimiento Laboral en Provincia de Buenos Aires, de lo cual hemos tenido el honor que ha escrito Facundo, ha escrito Clarisa, y invitamos, tratamos de comentar fallos y ver todas novedades relativas a lo que hace a la acción judicial que viene posteriormente al trámite de comisiones médicas. O sea, lo importante, yo creo que hay que conocer el trámite de comisión médica, pero nosotros lo importante lo vamos a tener, el partido, la final la vamos a jugar en la acción judicial. Pero es
es muy trascendente cómo ingresamos al trámite de comisiones médicas para después acceder a justicia con mejor defensa, mejores derechos y asistir al trabajador plenamente. Así pasa. Un poco para interiorizarnos y entrar en tema, el cambio trascendental que hace en las leyes en la ley de riesgo de trabajo, la 27348 incorpora un título 1 que requiere adhesión de las provincias. La provincia de Buenos Aires, los colegios departamentales, de Colproa, sindicatos, nos oponíamos a que la provincia adhiriera. La provincia adhiere con una ley que es de diciembre y la promulga el Ejecutivo cuando estábamos nosotros de feria. Estábamos de feria el 8 de enero y la promulga, y la ley 14997 adhiere al título 1 de la 27348, adhiere en una línea, o sea, adhiere pero sin complementar ni adecuar nada a la provincia, como lo establecía la resolución 298-2017, que es la que reglamenta los trámites que incorpora el título 1 de la 27348. La superintendencia tuvo que dictar una resolución para adecuar ese título 1 y los trámites a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esa resolución 23-2018 estableció que a partir del 9 de abril se aplicaban nuevos trámites. Y esto que no parece trascendente, sí es trascendente porque en Marchetti es un trabajador, ahora lo vamos a ver, el famoso fallo de la Corte. Bueno, vamos a ordenarnos porque si no... Bueno. En Marchetti era un trabajador que había ido a un reclamo directo sin pasar por comisión médica. En febrero de 2018 interpone la acción, resulta sorteado el Tribunal 2 de Quilmes, declaran la aptitud jurisdiccional y la inconstitucionalidad. Si bien estaba en ese momento vigente la ley de adhesión, si Marchetti iba a las comisiones médicas, no le iban a aplicar el nuevo trámite que nosotros conocemos de la resolución 298-2017 y su ampliación 899. Para la provincia de Buenos Aires, yo me acuerdo de haber ido a Junín antes del 9 de abril, y después fui en mayo, y en mayo ya estaban incorporados la reglamentación y el trámite que hoy conocemos para 4 trámites principalmente. Eso no estaba, pero igualmente se apresuró el Tribunal de Quilmes en declarar la inconstitucionalidad, como lo hicieron varios tribunales de la provincia, antes de que estuviese implementada en la provincia, y lo que viene posteriormente a la ley 14997 es, nosotros desde la comisión de Colproa se formó una comisión especial para reformar la ley 11653, que es la ley de procedimiento del fuero laboral de la provincia de Buenos Aires, y principalmente lo que apuntaba la ley, el proyecto que nosotros elaborábamos, era transformar el fuero y lo que era el procedimiento, pasar de un procedimiento de instancia única a un procedimiento de doble instancia, con juzgados del trabajo y cámaras de trabajo, o sea, íbamos a tener un recurso de apelación ordinario. Elaboramos el proyecto, elevamos el proyecto, y cuando pasa por el Senado, en la legislatura, las comisiones empezaron a trabajar y aparece el famoso artículo 2, inciso J, el apartado segundo, inciso 3 del artículo 2 y el 103, a lo cual el primer borrador que se conoció del artículo 2, inciso J, establecía un plazo de 30 días para iniciar la acción judicial. Nosotros tuvimos una reunión en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, con los que formaban parte de la comisión redactora del Senado. Pedíamos los 2 años, el plazo de 2 años de la prescripción, que es el que corresponde, y a lo cual, dentro del artículo 2 inciso J, lo que más presenta objeciones es esa famosa inconstitucionalidad del plazo, y está bien que sea inconstitucional, y después someramente lo vamos a ver. ¿Por qué es inconstitucional el plazo? Porque si tenemos una acción administrativa y después tenemos una acción laboral ordinaria y autónoma, son 2 procesos diferentes. Como son 2 procesos diferentes, no podemos poner un plazo diferente al plazo de la prescripción.
Por lo tanto, concebir inconstitucional el plazo de 2 cuotas es establecer que la acción judicial es autónoma. ¿Y por qué es autónoma? Porque lo dicen a los administrativistas, lo dice Gordillo. Por más que la 27.348 en su artículo 2 nos habla de respecto a lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional de recurso, le puede llamar recurso de apelación, le puede poner el legislador el nombre que quiera, el Poder Judicial, el órgano judicial, nunca va a ser alzada de un órgano administrativo. La facultad jurisdiccional y quien dicta sentencia es un órgano judicial. Por lo tanto, como son 2 procesos autónomos y siguiendo la doctrina que ahora se vuelve a reflotar de la Suprema Corte Provincial, cuando aplicaba anterior a la 24.028 en la provincia de Buenos Aires, los empleados públicos para los reclamos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tenían que pasar por una instancia previa y obligatoria por el Ministerio de Trabajo. Entonces la Corte tuvo que empezar a resolver las excepciones de prescripción, y lo cual señala su postura, o sea, el trámite administrativo interrumpe y se cuenta un nuevo plazo anual de 2 años cuando finaliza la actuación del órgano administrativo. Por lo tanto, está bien la declaración de inconstitucionalidad del plazo de 2 cuotas, pero si nosotros podemos incorporar la demanda dentro de los 90 días hábiles judiciales, mejor, y no tenemos que lidiar en contestar y ver, porque no es unánime las posturas jurisprudenciales. Si bien el primer tribunal que se manifestó fue el 1 de San Isidro o el 2 de San Isidro, no todos los tribunales se han manifestado respecto a si es constitucional o no el plazo. En Capital es a su vez más acotado el plazo, porque tenemos, o sea, los 15 días y después los 5 días en el caso de haber seguido la etapa recursiva administrativa. Lo curioso por ahí que tiene el artículo 2, inciso J, es que se debe transcribir el artículo 2, inciso J, cuando se notifica tanto el acto de clausura de la Comisión Médica Jurisdiccional como cuando se notifica el dictamen de la Comisión Médica Central. Y acá surge el primer interrogante. Si este recurso directo que otorga el apartado, o sea, le otorga competencia material, el apartado 2, inciso 3 del artículo 2 de la 15.057, se va a regir por ese plazo de 5 días que nos trae el decreto 1475-2015, o se van a aplicar todas las normas del procedimiento del artículo 2, inciso J, porque si se sigue la postura que lo va haciendo la Ley de Riesgo de Trabajo en todas las resoluciones, que es cuando notifica un dictamen médico, al final le comunica a la noticia qué recurso tiene contra esa resolución, que eso lo trae, es una rémora de la legislación española. Pero bueno, si en el dictamen de Comisión Médica Central lo obligan, bajo pena de nulidad, a notificar el texto completo del artículo 2, inciso J, el 2, inciso J nos habla de 90 días, nos habla de una acción laboral ordinaria, nos habla que tiene que cumplir el requisito de la demanda de los procesos de conocimiento, si bien remite el 31, sería el 34 de la 15.057, yo pongo en duda si es necesario, porque yo sé que hay algunos magistrados que propugnan una reforma del artículo 2, inciso J, y que el artículo 2, inciso J ya abarque el mismo texto, tanto cuando se sigue la vía recursiva administrativa, como cuando se accede directamente de lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional. Yo creo que si hacemos una interpretación de esta notificación que obliga el artículo 2, inciso J, podríamos alegar que tanto cuando se expide la Comisión Médica Jurisdiccional como cuando se sigue la vía recursiva administrativa y se expide la Comisión Médica Central, respecto a ese dictamen de la Comisión Médica Central, procedería también la acción judicial autónoma y plena del artículo 2, inciso J. ¿Y quién pone en vigencia el artículo 2, inciso J? Es el artículo 103 también de la 15.057, que establece la vigencia desde la sanción de la ley, que si bien la ley se sancionó el 28 de octubre, se publica el 27 de noviembre. Por lo tanto, la operatividad erga omnes de la ley lo hace a partir de su publicación, que fue el 27 de noviembre, y no al octavo día, después del octavo día de la publicación del 27 de noviembre, porque ya la ley en su artículo 103 establecía
que desde la sanción comenzaba a regir tanto el artículo 2, inciso J, como su apartado segundo, inciso 3. Y lo que diferencia el 103, lo que señala es que hasta tanto no estén constituidas las cámaras del trabajo, tanto para la acción del artículo 2, inciso J, respecto a lo que resuelve la Comisión Única Jurisdiccional, que la competencia en razón de la materia la tiene el juzgado del trabajo cuando estén creadas los juzgados de las cámaras, y hoy lo tiene el Tribunal del Trabajo, y como es en capital, el recurso directo del dictamen de la Comisión Médica Central entendería la Cámara de Operaciones del Trabajo. El tema es que con esta notificación que hace el artículo 2, inciso J, menudo problema si tiene que tramitar un proceso de conocimiento ante una Cámara departamental. Yo creo que debería por ahí reformarse o interpretarse o adecuarlo y establecer, bueno, que es un recurso directo, pero también el recurso directo tiene sus inconvenientes, porque por ahí va a quedar en el aire el tema de la liquidación y el pago al trabajador en el caso de que se continúe la vía recursiva y en sede judicial se establezca un grado de incapacidad. Ahí podría establecer perfectamente, para evitar, como se hace, una nueva acción para que la ART abone ese grado de incapacidad establecido en este proceso recursivo, se podría dictar después una medida de mejor proveer y intimar a las partes a preparar una liquidación y podría fijarse una audiencia de conciliación. Yo creo que incluso uno como letrado, cuando le establece un grado de incapacidad, puede presentar un escrito y presentar una liquidación, porque si uno venía, como venía con la etapa recursiva, Comisión Médica Jurisdiccional, recurso a la Comisión Médica Central y después interponía el recurso directo ante la justicia, ese recurso no tiene una liquidación, porque tenemos que dar forma de recursos si seguimos lo que señala la ley. Pero se abre la posibilidad de esta nueva interpretación de por qué hay que notificar el texto del artículo 2, inciso J. Igualmente sobre estos temas hay un excelente artículo que leí ayer, recién salido, de UNTREF, de la revista de UNTREF, de Clarisa de Arce, con otra colega, con Geraldine Tuso, ¿puede ser el apellido? Bueno. Si bien se dicta la ley 16057, que traía estas normas que eran operativas, a partir del 1 de febrero de 2020, o sea, el primer día hábil de febrero de 2020, tenía que comenzar la transformación del fuero, o sea, transformar los tribunales de instancia única en juzgados de trabajo y cámaras departamentales. Por eso se anticipa la Corte, con dudosa potestad constitucional, y señala que solamente eran operativos de la ley 15057 el artículo 2, inciso J y el 103. Y el resto del articulado va a cobrar vigencia una vez que esté constituido en cada departamento judicial la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La Corte se olvida este apartado segundo, inciso 3, que tiene su razón de ser respecto, si bien no lo redactamos ese inciso 3, la competencia material de las cámaras, como nosotros íbamos artículo por artículo redactándolo, no queríamos primeramente cambiar el articulado de la ley 11653, después como introdujimos nuevas normas, sí o sí tuvimos que ir cambiando el articulado, pero cuando estábamos redactando el artículo 2, el mismo artículo 2 tiene la competencia material de los juzgados de trabajo y de las cámaras. La Corte lo omite. También, a partir de esto, podríamos interpretar que siempre se accede a la justicia por el artículo 2, inciso J, a lo cual nos da la acción plena. Si leemos textual la resolución 3199 de 2019, nos dice que la única acción judicial que nosotros ingresamos en virtud de la 103 es la del artículo 2, inciso J. O sea que unifica tanto cuando iniciamos la acción porque estamos en desacuerdo con lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional, como cuando seguimos la vía recursiva y estamos en desacuerdo con lo resuelto por la Comisión Médica Central. Bueno, acá le hago un raconto de los fallos de la Corte. La Corte en Marchetti de la ISAC todavía la resolución 23-2018 brillaba por su ausencia. Para la Corte,
para la Corte el nuevo procedimiento reglamentado por la resolución 298 y 899 en la provincia de Buenos Aires se aplicaba, o sea, en Marchetti no lo dice, tiene que dictar otra causa que es Orellana, que se rige a partir del 17 de enero de 2018, que es luego del octavo día del 8 de enero que se había promulgado la ley 14.997. Para la Corte, todas las demandas iniciadas a partir del 17 de enero de 2018 tenían que agotar la instancia administrativa. No, eso se ve en Orellana, pero vemos después un criterio diferente, vamos a ver un criterio diferente, en Pereira, que es un fallo del 30 de diciembre de 2021. ¿Qué es el criterio en Pereira? Ahí solamente hay un voto en minoría de Genú, que está bien, el voto en minoría de Genú, porque en definitiva Genú conteste a lo que habían manifestado en Orellana, en Marchetti y Delgadillo Isaac. Porque si bien las normas procesales, Petro y todo la señera doctrina de la Corte de Nación, nos dicen que se aplican a un procedimiento en trámite, siempre que no afecte actos constitutivos y consolidados dentro del proceso. Por lo tanto, si analizamos fríamente Marchetti cuando ingresa la demanda, no tenía la comisión médica como conocemos hoy. Comisión médica con el servicio de homologaciones, no estaba el servicio de homologaciones, tenía la comisión médica exactamente igual como fue siempre antes de la ley 27348. Por lo tanto, si siguiera ese criterio, que es el criterio que establece en Pereira es un fallo muy interesante porque viene de San Nicolás. San Nicolás, el Departamento Judicial de San Nicolás, la resolución 23 de 2018, que es la que adecúa la SRT, las comisiones médicas, por cabecera departamental, establecía en su artículo 10 que hasta tanto se cree la delegación de San Nicolás, iba a actuar la Comisión Médica 31 de Zárate. Si se acuerdan el famoso fallo Carugati de Zárate, Carugati señalaba la constitucionalidad del artículo 1, o sea, que había que ir a la Comisión Médica, pero declaraba inconstitucional el artículo 2 de la 27348. Cuando se accedía a la justicia, la competencia territorial no la iba a tener la Comisión Médica, el tribunal con sede y competencia en el lugar de asiento de la Comisión Médica, sino que tenían que ir a San Nicolás. O sea, el Departamento Judicial de San Nicolás tenía que tener su delegación. Por lo tanto, se dividían. En esa época tenía San Nicolás 1 y 2, ahora tiene el 3. Tenía Tribunal 1 y Tribunal 2. El Tribunal 1 admitía las demandas directas y consideraba que la resolución, la ley 27348, con su adhesión, no estaba implementada en San Nicolás porque no tenía en funcionamiento la delegación de San Nicolás. Por lo tanto, hasta tanto no estuviese la delegación de San Nicolás, no estaba implementada en San Nicolás. En el caso Pereira, el Tribunal 2 lo que hacía era declarar la inconstitucional de este artículo 10 porque decía que una resolución de la SRT invadía una esfera provincial, una autonomía reservada provincial, y modificaba el mapa judicial bonaerense, porque decía al trabajador que tenía que ir a la comisión médica de Zárate, y después tenía, en el caso que iniciara una acción judicial, si leíamos el artículo 2 de la 348, tenía que iniciar la acción judicial en Zárate Campana. Por lo tanto, la Corte en Pereira lo que dice, que cuando le llega a resolver el caso en Pereira, ya la delegación de San Nicolás estaba en funcionamiento. Y ahí sí aplica la doctrina Petro. Dice que al momento de que Pereira ingresó la demanda no tenía delegación de San Nicolás. Por lo tanto, trasladarse a Zárate iba en contra de los principios de la 27348, que es acercar la comisión médica al justiciable, o en el caso justiciable al trabajador, porque acá no es justiciable todavía en el ámbito administrativo, es acercarle para tener una célere respuesta. Por lo tanto, la Corte en Pereira introduce un requisito más a Marchetti, que
es necesario agotar la instancia administrativa en tanto y en cuanto en ese departamento judicial esté implementada la adecuación que necesita el título 1 de la 27348. La pregunta que cabe es, ¿qué hacemos con los departamentos judiciales que están divididos territorialmente? Si bien Avellaneda Lanús tuvo en su principio, con la Comisión Médica de Lanús, ese inconveniente, hoy Avellaneda y Lanús tienen competencias territoriales los dos tribunales en todo el mapa. Así que eso ya no es así. Y bueno, y Lomas tiene su delegación o comisión ya, me parece. En cuanto a la excepción que nos trae la propia ley 27348 a no agotar la instancia administrativa, es la que nos trae el artículo 1º, párrafo 3º de la 27348, que se deben cumplir dos requisitos: trabajador no registrado y que el empleador no tenga a su vez ningún trabajador registrado que tenga RT. Son dos requisitos, o sea, no es la situación del 28 inciso 2, sino la situación del 28 inciso 1. Pero muchas veces trabajador no registrado se ingresa a la demanda y el proceso camina, por más que el empleador tenga un trabajador registrado. Pero es interesante siempre ver la situación, si estamos en la situación del 28 inciso 1 o el 28 inciso 2, que sería el trabajador no registrado o que no tiene RT, que el trabajador no registrado no tiene RT, pero que el empleador tiene otra RT, porque el trabajador podría hacer el reclamo hacia la RT. Y depende de la relación entre el empleador y la RT. Yo he tenido casos de cobertura, pero el caso de una SRL, un trabajador que no estaba registrado, perdió su pierna, la SRL hizo la denuncia y la RT abonó. Después, bueno, será otro tema la repetición entre el RT y el empleador. Pero el trabajador tuvo cobertura en un siniestro importante y más que todo es un trabajador que perdió la pierna y que de por vida va a necesitar la renovación de una prótesis. Por lo tanto, desde ese punto de vista es importante que quede dentro del sistema de riesgo de trabajo. Otra posibilidad de salirnos de agotar la vía administrativa, si bien pasamos por la vía administrativa, pero nos vamos antes, que sería el vencimiento del plazo para expedirse de la Comisión Médica Jurisdiccional. Que el artículo 2, inciso J, el mal llamado silencio de la administración, como nos enseña Daniel Estebarcito. Tenemos un precedente, que ahí el letrado de la parte actora, Farías con Omín, el doctor Mariano Natale, donde se cumplieron los 60 días, él inició el trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad, se cumplieron los 60 días hábiles administrativos, fue a la justicia, Tribunal de San Isidro, votó el doctor Tula, y el doctor Tula dice sí, verificó que estaba el expediente, verificó que se cumplió el plazo y consideró expedita la acción judicial. También el Tribunal 5 del Quilmes establece eso, que porque el tema del vencimiento del plazo es a partir de cuando lo contamos. Y acá gravita el artículo 32, si es necesario a veces declararlo inconstitucional o no. Y ahora después lo vamos a desmenuzar. Y es que el artículo 32 de la resolución 298-2017 no reglamenta todos los trámites del título 1. El trámite principal que nosotros hacemos, que es divergencia en la determinación de la incapacidad, no lo reglamenta. El artículo 32 reglamenta el trámite de la determinación de la incapacidad, que inicia la RT, y nos señala, ¿qué nos señala? Que va a estar debidamente cumplimentado y va a comenzar a correr el plazo cuando, como lo inicia la RT, cuando el trabajador constituya el patrocinio letrado. O sea, cuando el trabajador tenga su letrado patrocinante, allí comenzará a correr el plazo. Después, nos habla también en el trámite de evaluación de daño, este inconveniente no lo tenemos porque es un preacuerdo, y si se hace un preacuerdo, el trabajador tiene su letrado patrocinante. Y después, los otros dos trámites, los trámites que comprende es cuando se pide el secretario técnico letrado. ¿Y cuándo se pide el secretario técnico letrado en forma previa? En los rechazos de accidente de trabajo y accidente in itinere. Y
el otro trámite que reglamenta el 32 es respecto al rechazo de las enfermedades no listadas. En el rechazo de las enfermedades no listadas, para que esté debidamente cumplimentada la presentación del trabajador y comiencen a correr los plazos de los 60 días hábiles administrativos, tiene que estar, o sea, el trabajador, su otro patrocinante, una serie de datos, y la famosa petición fundada, para que comiencen a correr los plazos. Pero en el trámite de divergencia de la determinación de la incapacidad, es muy sencillo, si ingresa al trámite y la SRT le da traslado a la RT o al empleado autoasegurado para que agreguen toda la documentación médica, toda la información relativa al siniestro, ya la presentación fue cumplimentada el día que se inició. Y a partir de ahí corren los 60 días administrativos que fundadamente puede prorrogar por 30 días más la comisión médica. Esta es otra de las vías de escape que tiene el sistema. Se ingresa el reclamo y esos 60 días, cuando se transcurren esos 60 días, el trabajador accede a la justicia. ¿Qué corre un plazo para el trabajador vencidos esos 60 días? No. Es totalmente voluntario y potestativo del trabajador. Se queda en el trámite y cuando él desee se va del trámite y accede a la justicia. No, ahí no tiene actos propios ni nada. Puede quedarse y cuando él lo desea, se sale del trámite e inicia la acción judicial. Bueno, lo que les señalaba, que es la modificación del título 1 de la sede administrativa, que es lo que nosotros no conocíamos hasta que la provincia se adhirió y se implementó por la resolución 23/2018 el nuevo trámite, a partir del 9 de abril, lo nuevo que tiene es el servicio de homologación y el personal letrado técnico y administrativo. Un dato curioso es la actuación, y esto sí tenemos que estar atentos, que me preocupa, de la actuación del secretario técnico letrado, que recién lo introduce el decreto 1278 del 2000, pero se reglamenta en el 2013. O sea, nosotros la figura del secretario técnico letrado la empezamos a ver en las comisiones médicas a partir del 2013. Pero lo que por ahí preocupa es que por años en la comisión médica no se expedía sobre temas como la prescripción, porque no corresponde ni es potestad ni de un secretario técnico letrado y menos de un médico expedirse sobre la prescripción de una acción. Eso es una incumbencia de los magistrados, solamente de los magistrados. Y lo más grave es que se expide sobre la prescripción y con un desconocimiento absoluto de lo que es el debido proceso legal, ni siquiera le corre el traslado al trabajador. Por supuesto que todo esto después se judicializa y el juez va realmente a resolver si hubo un acto interruptivo, si hubo una suspensión, cómo se contó los plazos, pero esto es potestad del magistrado y no de la comisión médica. En cuanto a la comisión médica central, teníamos una resolución, la SRT 90/2019, que iba a ser las veces de las 298 para los trámites de la comisión médica jurisdiccional, iba a reglamentar el trámite de la comisión médica central. Traía un inconveniente porque establecía que que hoy en Capital lo tienen. Hay dos trámites, que es el regreso a tratamiento y el rechazo de las enfermedades no listadas, que son los únicos dos trámites, no como se confundió la Corte en Marchetti, que el procedimiento administrativo establece que la apelación es obligatoria hacia la Comisión Médica Central, que hay que interponer obligatoriamente el recurso ante la Comisión Médica Central, porque sería la que tiene la última palabra en un rechazo de enfermedad no listada, sería la Comisión Médica Central. Así está en Capital. En la provincia de Buenos Aires no. ¿Por qué? Porque cuando la provincia de Buenos Aires adecúa la norma, la adhesión de la 14.997 con el 2 inciso J, dice podrá prescindir de la obligatoriedad de interponer el recurso ante la Comisión Médica Central. ¿Y qué significa eso? Que en los rechazos de enfermedad no listada, ahí tenemos el fallo de Morón, Hermosilla, que la vía administrativa se agota con el acto de clausura de la Comisión Médica Jurisdiccional. O sea, vamos por un rechazo de enfermedad no listada. No, ahí no, con el dictamen médico de la Comisión Médica. En lo que es rechazo de enfermedad no listada, si bien la resolución 298 lo trata, después remite al procedimiento que conocíamos del decreto 1278 del 2000, del artículo 6, y la resolución 179 de 2015, y es un trámite que termina con dictamen de comisión médica.
Y después, respecto al personal de las comisiones médicas, el único que tendría algún viso de estabilidad serían los secretarios técnicos letrados, porque dice que su despido, o sea, la extinción de su contrato de trabajo debería ser por una causa debidamente justificada y grave. El resto del personal, y el que más nos interesa son los médicos, se rigen por la ley de contrato de trabajo, no tienen ningún tipo de estabilidad, que sería algo que debería requerirse a un ente administrativo que se arroga supuestas facultades jurisdiccionales. Los principales motivos de intervención de la comisión médica son la determinación de la incapacidad, divergencia en la determinación de la incapacidad, el rechazo de la denuncia, que son las contingencias 2348, las enfermedades no listadas. Si leemos el considerando de la resolución 298, vamos a ver que no estaría, si bien la resolución 298 la incorpora, en los considerandos a la enfermedad no listada, en los considerandos habla de todo, que la resolución 298 va a reglamentar todos los trámites que están en el título 1, pero brilla por su ausencia la reglamentación de las enfermedades listadas, sino hace una remisión a la resolución 179 de 2015 y su decreto, y el decreto 1475 de 2015. Pero partiendo de la concepción de Marchetti y de Gaiso Isaac, en los rechazos de la enfermedad no listada, hay que agotar la instancia administrativa, pero también tenemos fallos interesantes. No sé si era Avellaneda o Lanús, me parece que es un fallo de la doctora Clarisa de Arce, donde si se justifica que el trabajador no puede acceder a esa petición fundada, como no nos olvidemos que la ley 24.557 habla de la gratuidad de los trámites del trabajador, pero después, en la resolución 298, el trabajador, si quiere estar en el acto médico de supervisación con un perito de parte, lo tiene que costear el trabajador. La gratuidad desaparece y tampoco hay gratuidad para acceder a esa petición fundada y a la tutela de sus derechos. O sea, tiene que agotar la vía administrativa para acceder a la justicia, pero para agotar la vía administrativa necesita la petición fundada. Por eso es muy interesante ese fallo. No sé si lo cito en estas placas, pero bueno, si alguien lo requiere, se lo pasa a Facundo. Ahora lo voy a pasar a Eduardo S. Esquivel con la segunda. Ahí lo paso, lo tengo mano. El voto de la doctora Eleonora Peliza. No, es de Avellaneda, fue el doctor Gabriele y luego tuvo que integrar con otros votos que terminó votando Balcarce, Triensta y no recuerdo quién fue el tercero. Pero la doctora Peliza también tiene fallos en el mismo sentido, ¿eh? Por eso, yo tengo uno que me pasó. Claro, yo tengo uno que me pasó la doctora Peliza. Me parece que Marín, creo que es. Claro, el que cito en uno de mis power me lo pasó la doctora Peliza. Era la doctora Peliza. Y después tenemos el trámite de valoración del daño. Lo que sí tenemos, a partir del 1 de septiembre de 2021 se nos cambiaron algunos trámites. Primero, cuando leíamos la resolución 2021 sola, parecía que el trámite de determinación de la incapacidad desaparecía. Y después vemos en la resolución complementaria que hace la subgerencia, es que cuando sería el trámite de determinación de la incapacidad es alta médica con secuela incapacitante, se lo cita el trabajador a la organización, el trabajador va, constituye patrocinio letrado y expresa que no está de acuerdo con el grado de incapacidad y indemnización ofrecida por la RT. Si el trabajador no expresa nada, silencio, no constituye patrocinio letrado, ya queda deslindada la responsabilidad de la RT de iniciar el trámite de determinación de la incapacidad. Por lo tanto, quedó muy reducido el ingreso de determinación de discapacidad. Otra cosa curiosa es que la Comisión Médica para el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad hoy exige, a partir de esta resolución 2021, 30 días hábiles administrativos para iniciar el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad. Y si vemos la resolución 2021, habla del trámite de determinación de la incapacidad y el artículo 3 de la resolución 228 en ningún momento se reformó. Pero para la superintendencia, que tiene su lapicera de tinta infinita, que escribe resoluciones, y ahora vamos a ver una perlita de marzo ahora que apareció, tiene sus propias normativas, como es
Fíjense cuando se presenta la divergencia de la determinación de incapacidad, que ahora voy a abordar, y ellos hacen como una evaluación de la admisibilidad. Fíjense que esa evaluación de la admisibilidad no tiene ninguna reglamentación ni sustento legal. Y ahora apareció en marzo una novedad que cita en una resolución a la cual la resolución no tiene nada que ver con lo que... Ahora voy a poner la placa para ser más explícito. Y después teníamos, aparte de estos 4 trámites que tienen el patrocinio letrado obligatorio, tenemos los trámites de divergencia en el alta y divergencia de las prestaciones. Si bien el decreto 1475-2015 introdujo la figura del letrado patrocinante, nunca se reglamentó. Recién la vamos a ver reglamentado con, en la resolución 326 y en los trámites de la resolución 298-2017 y 899-2017. Igualmente, el patrocinio letrado obligatorio se requiere para los trámites de rechazo de enfermedades no listadas y también para los trámites de COVID. Los de COVID también se requirió patrocinio letrado obligatorio. Pero el trámite de divergencia en el alta y divergencia en las prestaciones es un trámite que el trabajador puede ir directamente a la comisión médica. Hasta la emergencia sanitaria fue así, y más cuando nosotros estábamos en pergamino, nosotros dependíamos de la comisión médica de Junín. Cuando venía un trabajador dentro de los 5 días del alta y decía yo necesito seguir teniendo prestaciones médicas, ¿qué hacía? Uno le decía, bueno, viajás a Junín, y llegaba, lo revisaban, y si a criterio de la comisión médica el trabajador necesitaba requerir prestaciones, notificaba por ventanilla electrónica e inmediatamente emitía el dictamen. Así era el trámite antes de la época del título 1. Pero bueno, y previo a la reforma que se hizo respecto a la divergencia de la alta médica, que se necesitaban los 5. Tenemos un problema de conexión. Vamos a guardar un segundito. Bueno, ahí me está avisando el doctor Lantela que tuvo un inconveniente, se le cortó la luz, pero ya volvió, así que ya en breve vuelve a ingresar. Así ya continuamos con la charla, cosas que pasan en el vivo. Pero bueno, mientras vuelve a ingresar el doctor Lantela, les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas en el chat, que luego se las vamos a transmitir y las va a evacuar todas, y también que esta charla va a ser subida en el canal de YouTube de Abogados del Foro del Trabajo en Emergencia, donde tienen todas las clases que da la comisión subidas a su disposición, así que siempre las pueden consultar. Tratamos siempre de convocar jueces y abogados que tengan experiencia en este tipo de trámites y que nos puedan transmitir todo lo que es su saber y su conocer para poder desenvolvernos lo mejor posible nosotros también en el ámbito de nuestra práctica profesional. Y también, Facu, te agrego que creo que todos lo saben, pero pueden ingresar al grupo AFTE en Facebook, formular allí todas las preguntas que necesiten, que solidariamente muchos colegas que saben un montón, además de la Comisión de Riesgos de ADF, están siempre respondiendo, y para los que también lo consideren, contactarse para formar parte de la Comisión de Nobles y tener un padrino o madrina que los guíe también en estos temas que siempre son muy complejos para los que no están muy empapados. Sí, ya que estamos, también aprovecho para responderle una consulta a Yanina, que nos preguntaba, porque eso lo podemos responder nosotros en realidad, pero el doctor incluso, no sé si Cristina o no, la entera en CABA, pero Yanina había preguntado si en CABA usábamos los precedentes de provincia para iniciar los casos por vencimiento del plazo, ese plazo de 90 en CABA y de 15 acá. Nosotros en CABA tenemos un montón de antecedentes sobre este tema, entonces usamos los propios. Por supuesto podemos tener argumentos que también compartan con Provincia de Buenos Aires, pero hay muchos antecedentes en Capital respecto a la inconstitucionalidad por exceso reglamentario de la resolución 298 respecto a ese plazo de 15 días hábiles,
Así que si ustedes necesitan algo al respecto en todo caso, después nos pueden hacer la consulta en AFPE, como decía Clarisa, y les podemos acompañar los antecedentes para que ustedes los tengan para sus casos o sus demandas si se han pasado esos 15 días, pero por suerte tenemos antecedentes al respecto. Así que eso también lo podríamos llegar a compartir con ustedes si es que lo necesitan y no los tienen. Correcto, te Acá, agrego buscando Mariela porque tengo varios acá en la mano. sí, te agrego Mariela que también Sí. está el boletín de jurisprudencia en el que Sí, trabajó claro. la doctora Tuso y la doctora Y ahí hay Elías, varios. y que seguramente va a salir en breve otro boletín de jurisprudencia. La idea es, en todo lo que tiene que ver con materia de riesgo de trabajo, digamos, ponerlos en conocimiento y compilar todas las novedades, porque bueno, como todos sabemos a esta altura, la actividad reglamentaria, tanto del organismo como de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es tal que eso se replica luego en, digamos, posturas jurisprudenciales que van adoptando los jueces. Actualmente estamos teniendo muchos problemas respecto de la forma de interpretación del artículo 8 de la resolución 20 del 2021, o sea, qué hacer cuando tenemos que recurrir a una instancia administrativa que no fue transitada directamente y estamos teniendo posturas, creo yo, preocupantes que nos están avisando y nos están notificando muchos asociados. Lo habíamos advertido en su momento cuando también doy la charla a Clarisa con Fernando García Pouso, el tema de esto del nuevo procedimiento, de que si uno tiene un caso sin incapacidad y puede optar entre esas tres cuestiones, de agotar la vía, de la audiencia, de un acuerdo, ¿qué pasaba si agotábamos la vía y no había habido una audiencia médica? Eso es algo que no sabíamos cómo iba a resultar en la justicia, y bueno, resulta que hay al menos 2 juzgados de capital, el 17 y el 79, que en lugar de habilitar la vía en estos casos, cuando no ha habido una audiencia médica, manda el expediente a superintendencia a que fije la audiencia médica que no se hizo en base a una resolución que en sí los habilita a que no se haga, ¿no? Y nos habilita a nosotros a pedir directo el acto de clausura sin la audiencia médica. Pero bueno, entonces esto genera mucha complicación para todos y bueno, obvio que uno lo puede apelar, ir a la Cámara a ver qué opina al respecto, o puede volver a SRT a ver si, bueno, fijan la audiencia médica, pero siempre estamos a expensas de las interpretaciones de este desorden que hay normativo en todo este tema. Totalmente, ahí justo está ahí hablando la doctora, está escribiendo la doctora Janina Beretlik, que el otro día lo comentaban en AFTE, y en ese sentido yo quiero comentarles que, digamos, desde la Comisión de Riesgo de Trabajo de ADF, nosotros precisamente tomamos la interacción de AFTE para poder saber cuál es la evolución, porque podemos tener nuestros antecedentes, nuestros propios casos, pero la comunidad de AFTE es tan amplia que realmente tenemos un panorama mucho más vasto. Entonces, en ese sentido, todo lo que ustedes comentan, todo lo que ustedes opinan, más allá de que por ahí no hay una devolución directa, o depende, digamos, cuál de los integrantes de la comisión pueda llegar a comentar, nosotros vamos leyendo todo, y muchas veces lo que ustedes reciben como respuesta a un juzgado es lo que a nosotros nos moviliza para poder hacer presentaciones. Sí. No podemos a veces prever no nos todo. pasa, claro. Y aprendemos todos en realidad de las experiencias de los demás, y que si a nosotros no nos pasó todavía, también aprendemos. En realidad eso es lo bueno de AFTE, ¿no? Que aprendemos un montón de cosas todos los días en base a las experiencias de todos. Así que bueno, eso es algo importante, que en sí vamos a ver cómo va a resultar el tema de esta cuestión que decía Facundo, de esta resolución 20 del 21 que nos modificó el procedimiento, y bueno, los jueces ahora están haciendo sus sentencias con esta novedad en estos últimos días, que creo que esta semana, que nos estuvimos enterando justo de 2 sentencias en ese mismo sentido. No todas, obviamente, no todos los juzgados optarán por eso, por supuesto, pero bueno, hay algunos que sí. Bueno, Facu, decime, la Antela anda por ahí, todavía no se puede conectar. No por conectarse. Retomando, María, con lo que vos habías planteado de esto, digamos, de los supuestos que estaban dándose en el juzgado 17 y 79, yo quiero también aclarar que desde la Asociación de Abogados del Fuero hicimos una presentación cuando salió la resolución 20 ante la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, exigiendo que se reglamente este supuesto, porque nosotros entendemos que tiene que haber lo que se llama una ordinarización de la demanda, o sea, si no hay nada que recurrir, debe el juez de oficio ordinarizar la demanda, y que es imposible recurrir, en los términos del acta 2669, un procedimiento administrativo no realizado. Pues bien, tuvimos una respuesta de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, que fue en este caso un téngase presente para su oportunidad.
Así que lamentablemente Ahora lo que sería. nosotros les venimos avisando siempre que va a suceder con varios meses de anticipación, ahora van a empezar a recibir recursos por este tipo de interlocutorias, o este tipo de resoluciones simples que remiten a la superintendencia. Va a suceder lo mismo que sucedió con los juzgados que planteaban que la liquidación debe realizarse en sede administrativa, y nosotros les fuimos diciendo que esto iba a colapsar la Cámara y probablemente tengamos que hacer una nueva presentación ahora ya diciendo, bueno, lo que nosotros dijimos que iba a suceder ahora ya es un hecho, y por ende es necesaria esta reglamentación, porque si no, después, digamos, esto de la litigiosidad, el aumento del volumen de causas y la necesidad de sentencias interlocutorias, a veces también vemos que son autogeneradas también por posturas que no se adoptan o que tardan mucho en tomarse. Bueno, a ver si puedo... Estaba reiniciando el módem, porque obviamente cuando uno se queda sin luz, sabemos Sí, que se la apaga luz vuelve todo. rápido, el módem no. Sí, tal cual. Ahí igualmente voy a leer, mientras lo vamos comentando, después se la leemos a la Antela también, una pregunta de Silvia Couto, que nos decía, ¿qué pasa con siniestros y domicilio del trabajador en Tigre que deben concurrir a Pilar? Si se puede ingresar el expediente en San Isidro, que es el juez natural. Y ahí tenemos el problema bueno, que lo que los que también litigamos en provincia sabemos, que en realidad la ley dice que la Comisión Médica Jurisdiccional es la que fija la competencia. Lamentablemente, para Tigre, la división no resulta la misma que para las cuestiones judiciales, y para Tigre la SRT los manda a Pilar. Y si la Comisión Médica Jurisdiccional es la que va a fijar la competencia, en principio debiera ir a Pilar. Igual sobre esto hay varias cuestiones, ¿no? En principio, por eso, en principio, Mari, es cierto, porque Sí. aparte es doctrina legal de la Suprema Corte en el caso de Garrido, que se impone el artículo 2 de la 27348 respecto del artículo 3 de la 11653. Pero eso, para mí, desde mi humilde punto de vista, no dinamita la doctrina de Mayo con experta, que es que la actual ley de procedimiento, la 11653, por la suspensión de la entrada en vigencia de la 15057, permite la prórroga de jurisdicción en asuntos patrimoniales. Razón por la cual yo creo que, si mientras no interponga la excepción de incompetencia a la RT, ustedes pueden derivar el expediente al tribunal que ustedes consideren más apto. Ahí creo que tenemos de vuelta al doctor Lantela, que igualmente esta pregunta, doctor, está con nosotros. Esta pregunta, igual Mari, me gustaría que después se la transmitas al doctor Lantela, porque obvio. él es La vamos a hacer a él, a ver. Sí. la ley 15057. Volví. Acá estamos, doctor. Bien. Problema de Sur, cortó 2 segundos, pero hizo lío con el adaptador del Wi-Fi. Tuve que poner, o sea, no reconocía el IP. Cuando se modifica a veces el router, ahí es donde empieza a hacer lío. Ya estamos. Un corte que estamos acostumbrados, los que trabajamos digamos, con los juicios del Poder Judicial, estamos acostumbrados a los cortes sistemáticos. Esto no es nada. Bien. Ahí veo que estás respondiendo preguntas en vivo por el chat, Mariela. Es más eficiente que el canal de consulta de la SRT, ¿eh? En el momento estás respondiendo. Bueno, ahí ya volví. Ahí está. Bueno, estos serían los trámites que requieren patrocinio de letrado obligatorio. Después tenemos los trámites que puede iniciar el trabajador sin patrocinio de letrado, que son los principales: divergencia en el alta y divergencia en las prestaciones. Y acá un tema que hay que pensarlo antes de ingresar el trámite administrativo en la provincia de Buenos Aires, que es el tema en qué competencia vamos a seleccionar de las 3 opciones que nos da la ley 27348, porque no coinciden con el artículo 3 de la ley 11653 y tampoco coinciden con el artículo 24 de la ley 18345. ¿Cuál es lo que no coincide? Que es el domicilio del trabajador. Esta opción
la tenemos que ver más que todo en la provincia de Buenos Aires por los precedentes de la doctrina legal de la Corte, que, a ver si los paso, bueno, tenemos primero Garrido, que Garrido no era interesante porque era una apelación de resolución administrativa, o sea, los que interesan, aparte de Garrido, es Ferró y Soria. Estos ya son trámites iniciados por de divergencia de determinación de la incapacidad y donde no se selecciona, o sea, el trabajador había ido a la comisión médica seleccionando su domicilio real y después cuando accedía a la justicia por la competencia territorial delimitada por la ley procesal bonaerense. Acá, la Corte de la Provincia de Buenos Aires nos establece que la competencia territorial la va a tener el Tribunal de Trabajo con asiento en el lugar de la comisión médica, de la cual el trabajador está disconforme. Esto se contrapone con la doctrina actual de la Corte de la Provincia, donde establece que es prorrogable, las cuestiones patrimoniales son prorrogables territorialmente. Que esto es diferente en la ley de la 18.345 del fuero, la competencia es improrrogable en capital. Y en la reforma de la 15.057, dentro también de las reformas que tuvo los agregados del Senado, que me parece que el autor, por lo menos en una charla, dijo que era el doctor Orsini, estableció también la improrrogabilidad de la competencia. Por lo tanto, para la provincia de Buenos Aires y para la Corte, el tribunal competente es el del lugar que tiene competencia territorial donde está sentada la comisión médica. Si eso lo interpretamos a rajatablas y textualmente, nos vamos a encontrar que un departamento judicial de San Martín, que está dividido en el departamento territorialmente en distintas competencias, o sea, los tribunales 1 a 5 de San Martín tienen una competencia territorial dentro del departamento y San Miguel 1 y 2 tienen otra competencia territorial. Por eso, muy acertadamente, envidioso con Suiz, el Tribunal de San Miguel se declara competente por más que hubiese intervenido en la Comisión Médica de San Isidro, porque tenía competencia, por el artículo 3 de la ley 11.653 tenía competencia. Pero sería igual que cualquier trámite que se asentara el trabajador, tuviese su domicilio real o prestara tareas, o se reportara o hubiese sufrido un accidente en la jurisdicción de la competencia territorial de San Miguel, va a tener que hacer el trámite administrativo en la comisión médica o la delegación de San Martín. Pero cuando accede a la justicia, el Tribunal 1 de San Miguel se declara competente. Lanús hacía una interpretación similar y con un voto del doctor Monastero y lo adecuaba a la organización judicial, o sea, la 5178 que tenemos nosotros, porque cómo distribuye el fuero. Tenemos que estar siempre atentos que desde la 7718, que fue la ley de procedimiento, el decreto ley 7718, que fue las normas de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, anteriores a las 11653, muchas competencias territoriales de los tribunales después fueron cabeceras departamentales. Pergamino era el Tribunal de Trabajo número 2 que pertenecía a San Nicolás, pero el Tribunal de San Nicolás, el 1 tenía una competencia territorial, que era San Nicolás, Ramallo, llegaba hasta San Pedro, y Pergamino tenía otra competencia territorial, que era Pergamino, Colón, Salto, Arrecife, Capitán Sarmiento, y llegaba hasta San Antonio de Areco. Hoy, a 25 kilómetros de Pergamino, que ya es Arroyo Dulce, si un trabajador se accidenta tiene que ir a litigar a Mercedes, a 160 kilómetros. Pero bueno, ¿no? y todas esas ciudades, o sea, Arrecife y Capitán Sarmiento están sobre la 8, dependen siempre de Pergamino. Vienen al Hospital Intersonal de Pergamino, el Ministerio de Trabajo de Pergamino, pero bueno, tienen que ir a litigar desde el 2012 a San Nicolás, porque fue una decisión de la doctora Cogan que tenía la justicia civil y comercial y penal, tenía que tener el mismo mapa los tribunales de trabajo que la justicia civil y comercial y penal. En lugar de pensar que los tribunales de trabajo fueron primeros a los civiles y comerciales y penales, y se estructuró de acuerdo a estar cerca del justiciable y a darle mayor acceso. Y bueno, la Corte de Provincia, si bien sigue lo que establece la Corte de Nación en castellano concimar, cuando hay un conflicto de competencia entre una norma procesal
de derecho de fondo, de la legislación nacional y otra norma provincial, la preeminencia es de la legislación nacional. Y eso es lo que resolvió. Por lo tanto, antes de ingresar el trámite administrativo tenemos que ver dónde lo vamos a ingresar, porque nos puede tocar un tribunal que sea muy estricto, que siga la doctrina legal de la Corte y se va a declarar incompetente. Estos son los trámites que nosotros podemos iniciar directamente, o sea, de nuestra página de AFIP. El cambio que tuvimos, y hoy tuve que volver a cambiar el Power, porque los rechazos de la denuncia de la contingencia, que eran todos los rechazos de la 27348, y el rechazo de la enfermedad no listada, acá abajo yo tenía un agregadito que era la solicitud del turno. Y bueno, por gestión de FACA, de Colproba y reuniones, bueno, las reuniones de Colproba de la doctora Rey y de la doctora Adriana Coriquero, se eliminó el rechazo. El fundamento de la SRT, ¿por qué este trámite lo que se eliminó fue el turno? ¿Por qué lo requieren presencial? Porque dice que muchas veces no está debidamente cumplimentada la documentación y para evitar archivos o demoras. Entonces, el letrado se actúa por poder, o se va con el trabajador, se verifica por el empleado, y al igual que hacemos todos los trámites antes de la emergencia sanitaria, que íbamos y llevamos todos los trámites en papel. Pero bueno, esto es una regresión, pero porque lo único interesante que nos quedó dentro de lo que es lo electrónico es que si muchas veces no tenemos la documentación completa y el trabajador no sabe que le rechazaron el siniestro laboral, en el trámite electrónico, cuando nosotros queremos hacer una divergencia en la determinación de incapacidad, nos salta un cartelito negrito que dice que fue rechazado. Entonces, por lo menos sabemos, entonces tenemos que empezar a ubicar dónde está esa carta de documento de rechazo. Eso es lo único interesante del cambio, pero a mí en Pergamino no me afecta porque tengo una comisión médica a 8 cuadras, y Pergamino tiene una delegación de comisión médica y tiene un solo tribunal de trabajo. Hasta tanto en los departamentos judiciales de alta litigiosidad, donde tienen varios tribunales, no creen tantas comisiones médicas o sus respectivas delegaciones adecuadas, el sistema va a colapsar como está colapsando. Porque previo a Marchetti, había trabajadores que el letrado decía, bueno, vamos a pasar por comisión médica, y otros que iban directamente. Entonces el sistema se compensaba. En la mesera no, estaban acostumbrados a que siempre tienen que pasar por comisión médica. Pero en otros departamentos judiciales el sistema se compensaba. Hoy, que todo tiene que pasar por comisión médica, vemos que esa celeridad y pronta respuesta que señala COGAR no existe. Donde más aberrante es aún es el trabajador, que le dan el alta médica sin secuelas incapacitantes y tiene que iniciar un trámite administrativo para decir que quiere agotar la instancia administrativa. Y que pasan meses. O sea, yo en Pergamino tengo trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad, con secuelas, sin secuelas altas sin secuelas incapacitantes, iniciados en diciembre, le dieron traslado a la RT y quedaron ahí. Por ahí en Pergamino están perdidos y no saben cómo seguir. A lo cual el otro día le presenté un escrito, porque el tema es decir, bueno, vencieron los plazos, nos vamos a la justicia. Pero por ahí tenemos un planteo de la RT, no sabemos todavía qué va a resolver el Tribunal de Pergamino, y por ahí tengo que terminar agotando la instancia administrativa. Entonces prefiero ahora esperar 30 días más para poder manifestar que quiero agotar la vía administrativa y pasar a la justicia. Pero bueno, no sé cómo estarán acá en Capital o en el conurbano, pero veo que en todos estos trámites nuevos muchas veces se demoran, porque por ahí la comisión médica, por lo menos la delegación de Pergamino, no tiene el asesoramiento de los titulares. No sé cómo pasa en otras comisiones. Por ahí hay comisiones que son más veloces o no. Estos son, bueno, los trámites de la resolución. Vamos a ir rápido. Estos son los requisitos comunes. Hay algo que yo siempre les digo asesoro a los abogados, porque a veces les pasa. Hay una resolución, que es el artículo 5, la resolución 82-2020, que exige que el trabajador ya esté registrado en su página, la que accedemos por Query con su clave fiscal, a ese servicio de SRT, que lo vamos a necesitar en el caso de que la comisión médica
le determine incapacidad y tenga que ir a la audiencia de acuerdo. Para firmar el acta necesitamos esto. ¿Qué pasa? Esto lo tenemos que tener ya hecho antes de iniciar el trámite. Pasa que a veces me llaman abogados que no lo han hecho y les llega la audiencia de acuerdo y les falta esto. Y por ahí hay trabajadores que es muy fácil hacerlo. Desde la app lo hacen, o tienen alguna hija o alguien que lo hace. Y hay otros trabajadores que se le complica y por ahí les llega, o sea, cuando van y hasta celebran la audiencia de acuerdo y hay un plazo para firmar esa audiencia de acuerdo, si no se cae. Y bueno, empiezan a correr. Por lo tanto, yo siempre digo que también tener al trabajador adherido a ese servicio ya desde el inicio del trámite, ya quedamos tranquilos que ya tenemos la clave fiscal y si hay audiencia de acuerdo lo vamos a poder firmar. Otro de lo importante, yo recomiendo, yo le he escuchado a la doctora Claricia de Arce, a Facundo también, todas las consecuencias que tenemos de ese siniestro laboral, detallarlas y reclamarlas, o sea, hacer ya una mini demanda. Yo digo que como el sistema, más que todo un capital que tiene los 15 días, como empieza con el trámite administrativo y después ya no podemos parar los plazos, más que todo en capital, tener ya la carpeta armada, y si vamos a necesitar después testigos por un rechazo, tener la carpeta completa antes de iniciar el trámite administrativo, porque si no, nos vamos a poner, para después cuando vengan los plazos ya saber, estar tranquilo que tenemos la carta poder del Tribunal de Trabajo, por si tenemos que acceder a la justicia, tener toda la carpeta lista, todos los hechos, todas las consecuencias, el detalle de las lesiones, y esto es importante que ya comienza a dar pronunciamiento de los tribunales de trabajo. Ahora vamos a analizar un fallo de la Corte, Palacio, que si es necesario detallar todas las consecuencias del siniestro. La realidad es que la Comisión Médica va a intervenir por ese siniestro laboral. Si llega a haber otra consecuencia, otra lesión física, agotada la instancia administrativa, nosotros no vamos a poder reabrir la instancia administrativa por ese siniestro reclamando otra lesión física. Y el límite, por eso acá está lo que es acá hay como los dos fallos. Si bien lo aconsejable es reclamar todas las consecuencias, por ahí podemos llegar a tener incluso una consecuencia que va en la provincia de Buenos Aires, cuando terminó la actuación de la Comisión Médica en esos 90 días hábiles judiciales, el trabajador se revisa o aparece otra secuela física que no estaba prevista acá, o como en determinados siniestros es muy común ver a veces a los peritos y dicen no hay ningún antecedente de que el trabajador haya tenido asistencia psicológica o psiquiátrica del RT. Pero muchas veces lo que pasa es que un trabajador, la secuela psicológica la tenemos cuando lo recalifican y el empleador lo despide con el 212 segundo párrafo y se da cuenta que la tarea que siempre hacía no la puede seguir haciendo. Y la secuela está ahí. No está durante cuando le estaban atendiendo. Yo tengo una empleada de la confección, que es muy común del síndrome de túnel carpiano, que están expuestos a acciones repetitivas, y bueno, la recalificaron porque no puede seguir haciendo más sus tareas y terminó con 212. Bueno, no estamos discutiendo el despido, pero bueno, ahí sí vamos a tener una secuela psicológica. ¿Por qué? Porque el trabajador toda su vida es oficial, es un personal calificado y ya no puede hacer más la tarea a la cual se preparó toda su vida. Bueno, ahí vamos a tener una secuela psicológica. ¿Qué dijo la Corte en Palacio? Acá, en Palacio, era del Tribunal 5 de Lomas. Palacio era un trabajador que había tenido un accidente in itinere. Inicia la demanda, hace todo el trámite administrativo por el accidente in itinere, no está de acuerdo con lo resuelto en la Comisión Médica Jurisdiccional, y cuando ingresa la demanda, aparte del accidente in itinere, incorpora 2 enfermedades profesionales que ni siquiera estaban denunciadas. Entonces, no había agotado la instancia administrativa respecto de estas 2 enfermedades profesionales. Va a la Corte y la Corte le dice exactamente eso, que había agotado por el accidente in itinere y continúa el accidente,
por el accidente inadmitible, pero con respecto a las otras dos enfermedades profesionales va a tener que agotar la instancia administrativa. Por eso no hay que confundir que la comisión médica no es que delimita todas las consecuencias de las lesiones físicas y psíquicas que el trabajador puede reclamar respecto a ese siniestro. O sea, se agota sobre ese siniestro, pero las consecuencias de hecho y de derecho de ese siniestro laboral, nosotros tenemos amplitud de reclamarlas en la justicia. Y este caso es un trabajador, el de Tribunal de Quilmes Bataglia, con provincia, había agotado por un siniestro laboral respecto de determinadas lesiones físicas, o sea, las diagnosticadas en el dictamen médico eran 2 o 3 lesiones físicas. Cuando incorpora la demanda respecto de ese mismo siniestro laboral, él dice que tiene otras consecuencias, otras lesiones. Y el Tribunal de Trabajo perfectamente le dice que tiene aptitud jurisdiccional porque él agotó la instancia administrativa respecto de ese siniestro laboral. Porque de estas nuevas secuelas físicas es imposible que le tome el trámite administrativo, porque la comisión médica le va a decir, por estas nuevas secuelas físicas, le va a decir que ese trámite administrativo no lo puede iniciar en emergencia, en la determinación de discapacidad, por otra secuela, porque va a decir que este expediente ya se archivó, o sea, se terminó y usted accede. Por lo tanto, esto con respecto a intervención del siniestro laboral y todas las consecuencias que podemos ventilar. Más que todo por la distinción y esta acción autónoma que nos prevé en la provincia de Buenos Aires. La divergencia de la determinación de discapacidad, bueno, acá está la que inicia el trabajador, y acá el problema que yo señalo que es estos 30 días, porque el artículo 17 de la resolución de SRT 2021 no habla de 30 días respecto a la divergencia de la determinación de discapacidad. Lo que pasa es que si iniciamos hoy un trámite dentro de los 20 días administrativos, no le van a dar lugar y lo van a archivar. Así que bueno, tendremos que esperar este capricho de la SRT de esperar 30 días hábiles administrativos. Lo más grave es que tengamos que esperar 30 días hábiles administrativos para un alta sin secuelas incapacitantes, para después estar 2 o 3 meses en comisión médica para manifestar que queremos agotar la instancia administrativa. Eso es lo grave, y yo creo que las altas sin secuelas incapacitantes ponen en crisis al presidente Marchetti de la Corte. Porque ahí el trabajador si él quiere agotar la instancia administrativa, no hay, ¿por qué no modificarlo eso y si es potestad del trabajador? Directamente eso se podría cumplir ya que le encantan los formularios a la SRT, un formulario que le pone agoto la instancia administrativa, entonces marca la crucecita, agoto y se termina la instancia administrativa, porque ahí no va a haber respuesta, y lo único que va a hacer es demorar. Incluso tuvieron que sacar la 4 y después tuvieron que sacar la 6, porque las RT no iban a ninguna audiencia porque no era obligatorio, y no manifiestan esa compensación de ese 5%, no, por lo menos yo no conozco ningún caso que hayan ofrecido una compensación. Por ahí debe haber un caso que otro, pero yo no lo veo. Es más, tenemos casos muy, muy claros donde nosotros no vamos a tener cobertura de la ley de riesgo de trabajo en la instancia administrativa. Algo sorprendente, porque lo teníamos, que son las lumbalgias y la lumbocetalgia como manifestación después de un accidente de trabajo. O sea, el trabajador sí, por ahí tenía una patología de base que la traía, pero quedó torcido después de un esfuerzo y le dio una lumbalgia y una lumbocetalgia. Eso se reconocía en comisión médica. La comisión médica de Junín tenía un montón de expedientes donde se reconocía el grado de incapacidad, y a partir de un día para el otro comenzaron a no reconocerlo. El problema a veces que lo tenemos con los peritos en juicio, que también a veces no reconocen esa lumbalgia y lumbocetalgia, lo cual yo le digo que me diga que el baremo de la ley de riesgo de trabajo, cuando habla de la lumbalgia y la lumbocetalgia, que me explique, que me especifique a qué se refiere. Porque por lo menos hay peritos que no lo explicitan. Y hoy ya sabemos que todos esos temas de columna vamos a terminar que los tenemos que sí o sí judicializar, y tienen alta médica sin secuelas incapacitantes. Eso con un formulario ya directamente podríamos acceder a la justicia. Y es más grave aún en Capital, con el procedimiento de 18345, con las barbaridades que he escuchado de algunos jueces de que declaran desiertos recursos. Y acá que van a declarar desierto, ¿qué recurso? El trabajador va, alta sin secuela incapacitante. Va a la comisión médica y dice, yo quiero agotar la instancia administrativa y quiero ir a la sede judicial. Bueno, a ver, que me explique ese juez qué tengo que poner en el recurso. No sé,
Yo realmente, eso es no asumir el rol que tiene que tener el Poder Judicial. Menos mal que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos otra concepción de los jueces y en Capital muchos precedentes realmente, menos mal que ustedes tienen la Cámara Nacional de Relaciones de Trabajo, que es la que viene a cubrir y sanear esas irregularidades que yo veo de decir, declaro desierto un recurso, como calculo que no debe haber ido nunca a comisión médica y no viene un dictamen de comisión médica, que es un telegrama de 5 líneas. ¿Qué recurso de qué? ¿De ese telegrama de 5 líneas? No. Hay cosas que no las comprendo. Bueno, acá teníamos los supuestos de divergencia, cuando nosotros iniciamos la divergencia de determinación de incapacidad y la reforma actual que tenemos. Bueno, siempre estar atento a este plazo de 5 días, por eso siempre es muy diferente el trabajador que es asistido por un letrado que conoce el procedimiento administrativo desde el día 2 del accidente o de la manifestación, la primera manifestación de la enfermedad profesional, que lo que vemos de los letrados que se incorporan después del alta médica del trabajador. Es muy diferente cómo se lleva el procedimiento administrativo, o sea, los reclamos, las divergencias en las prestaciones, muchas veces malos diagnósticos implican una restricción del trabajador en sus consecuencias para el tratamiento en sede administrativa, que nosotros con las divergencias en las prestaciones las podemos ir corrigiendo. Siempre el trabajador a la par, yo siempre a veces asesoro, bueno, tal vez porque tengo hermano médico, cuñada médica, es que siempre a la par de la asistencia de la ART no espere un reclamo de daño punitivo cuando tiene ya un daño irreversible a su salud, sino que también se controle como un médico también de confianza y acceda por su obra social. Eso es un tema humanitario. Nosotros como abogados, lo que nosotros necesitamos, lo que queremos es que el trabajador reciba las mejores prestaciones y bueno, si quedó una secuela incapacitante, que se indemnice, pero que el trabajador recupere su salud y vuelva a trabajar. Por lo menos esa es mi manera de trabajar y ver las cosas. Una gran reforma que pasó así desaparecida, que trajo la 27348, es que antes de la 27348, cada vez que el trabajador ingresaba a recibir prestaciones médicas y entraba en incapacidad laboral transitoria porque no podía prestar sus tareas y tenía que recibir prestaciones médicas, la RT tenía que abonar el sueldo. Esto, la 27348, o sea, la 27348 trajo la reforma con la sustitución del artículo 11 al 12, que fue una mejora para el trabajador, pero trajo otras cosas que compensaron para la RT. Una de las cosas que compensó es que la RT va a abonar 24 meses. O sea, puede abonar 2 meses, reingresa a tratamiento 3 meses más, pero 24 meses calendario. Cuando llega a pagar 24 meses de sueldo, va a seguir otorgando prestaciones médicas de por vida al trabajador, pero no va a abonar más el sueldo. El salario lo tendrá que abonar el empleador, y si el trabajador ya o sea, lo abona el empleador, ahí entra todo el juego, ahí podemos estar hablando 2 horas del 208, y si no tiene, yo me he pasado casos que el trabajador ya lo habían despedido y directamente envía todos los datos y directamente la RT le paga el sueldo al trabajador en forma directa. Eso ahora está limitado a 24 meses. Y la otra reforma que trajo la 27348, que no traía la 24557, la 24557, si la leemos pura, por más que el empleador no pagara la prima, el trabajador iba a tener la cobertura de la RT. Apareció, cuando se vieron que eso no lo tenía, la 24557, un decreto que estuvo escondido. Era un decreto que era un exceso reglamentario, porque si uno leía la 24557, siempre, o sea, no se producía la extinción de la cobertura como tenemos en un accidente de tránsito y una cobertura de seguro civil. El trabajador siempre iba a tener cobertura. Bueno, en la 27348 ahora sí se prevé la extinción del contrato de seguro y eximir de responsabilidad de la RT en el caso de falta de pago del empleador. Ahora lo hicieron por ley, eso ya es constitucional. El decreto que estuvo escondido era inconstitucional, por eso muchas veces no lo veíamos y siempre cubría la RT, porque tampoco
hasta tanto no tuvieran asegurado en esta ley, no querían exponer ese decreto a una declaración de inconstitucionalidad. Bueno, acá está un formulario más o Eduardo, te menos. interrumpo un segundito para Sí, avisarte, son las 7 de la tarde, solamente para... ¿ya estamos? Listo, listo. No, estamos Bueno, bien, yo ese es solamente al para que estés formulario. al tanto. Ya está, por eso ya voy concluyendo. Bueno, el ofrecimiento de prueba, los trámites de determinación de capacidad y divergencia de incapacidad, acá dice alta médica. En la presentación hasta el momento de la audiencia médica, como ahora se puede prescindir a partir del 2021 de la audiencia médica y tenemos el informe técnico médico, cada vez que aparece que van a prescindir, se le corre un traslado por 5 días para poder ofrecer prueba al trabajador, y en los trámites de rechazo siempre recordar que hay que toda la prueba hay que ofrecerla en la presentación. Porque todas las pruebas las ofrecemos en la presentación, y si tenemos un rechazo de accidente de trabajo o accidente en itinere, se va a expedir el secretario de técnico letrado. Entonces el secretario de técnico letrado se tiene que expedir con toda la prueba que nosotros le aportamos. Esto es algo que vi nuevo, lo vi en diciembre y ahora lo vi en trámite 20 de marzo. Trámite nuevo de divergencia de la determinación de la incapacidad, y en estos requisitos mínimos de admisibilidad, lo cual la SRT no lo sustenta en ninguna norma, aparece esto: control sobre el protocolo de evaluación del año psíquico, hace referencia a la 886-2017 y la 321, que son los requisitos mínimos cuando inicia un trámite de determinación de la incapacidad o evaluación del año en RT. Pero esto aparece en un trámite de divergencia de la determinación de la incapacidad y establece un protocolo de evaluación de daño psíquico. Esto lo vi como una novedad en un trámite de divergencia de la determinación de incapacidad ahora en marzo. Así que o apareció en este expediente o va a aparecer ahora en todos. Pero en los del año pasado no aparecía. Que es, o sea, iniciamos la divergencia de la determinación de incapacidad, le corre el traslado a la RT incorpora todo, y este requisito mínimo de admisibilidad es el que le pone, largan esta resolución y a posteriori está la situación de la audiencia médica. Entonces, pero apareció esto con este protocolo de evaluación de daño psíquico. Esto es una novedad de la RT, pero bueno, está interesante para aquellos jueces por ahí que consideran que solamente podemos reclamar en la justicia lo reclamado en sede administrativa. Bueno, en la sede, acá le pusieron a todo no, pero bueno, en la comisión médica se trató el daño psíquico. Bueno, nosotros estamos disconformes que le hayan puesto todo que no. Para ese criterio restringido de que la vía administrativa delimita la actuación del sede judicial, este protocolo de evaluación de daño psíquico sirve. Bueno, esto es todo las audiencias de acuerdo, las vistas, los recursos que tenemos en los trámites de resolución, el dictamen en los trámites del título 1, nosotros los recursos, con respecto al dictamen médico, tenemos recursos solamente a rectificatoria o revocatoria. Lo que hay que estar atento es que no todos los trámites de divergencia en la determinación de la incapacidad, determinación de la incapacidad y valoración del daño van a terminar con la actuación del titular del servicio de homologación y con acto de clausura. Porque si en el dictamen médico se establece que el trabajador tiene que continuar con prestaciones médicas, farmacéuticas, rehabilitación, ese trámite se transforma en un trámite de divergencia en el alta, entonces culmina con el dictamen médico y el que esté disconforme tendrá 5 días para apelarlo a la Comisión Médica Central o a la justicia. Pero el trabajador reingresa a tratamiento y en ese trámite, ese dictamen médico no agota la instancia administrativa, recién le va a agotar cuando le vuelvan a dar el alta médica y vuelva a iniciar el trámite. Eso hay que estar atento porque ese trámite, yo he visto en la justicia tramitar y que la justicia ha dicho que sí, que agotó la instancia administrativa y es un trámite que había terminado con un dictamen médico con más prestaciones. Y para el juez había considerado que eso había agotado la instancia administrativa. No. Si técnicamente y jurídicamente ese trámite no agota la instancia administrativa. El trabajador tiene que continuar con prestaciones y cuando le otorguen una nueva alta médica, ahí iniciarán un trámite y se verá si ese trámite culmina con un acto de clausura en el caso de que el dictamen médico se expida acerca del grado o no de capacidad y de secuela incapacitante. Bueno, este es el trámite del acuerdo, la homologación, y más que todo, acá quiero, así ya vamos terminando.
es respecto a la cosa juzgada administrativa. Interesante fallo, Chaparro, Tribunal 5 de Quilmes. La cosa juzgada administrativa es una cosa juzgada administrativa formal, solamente va a ser cosa juzgada respecto a lo que se acuerde. O sea, si se acordó sobre la secuela física, pero no sobre la secuela psíquica, el trabajador puede acordar sobre esa secuela física, cobrar por esa secuela física y continuar la acción judicial por la secuela psíquica. En Chaparro, el trabajador había hecho un acuerdo con RT, cobró por la secuela física e inicia la demanda reclamando una diferencia de incapacidad por la secuela física y incapacidad por la secuela psíquica. El tribunal resuelve que respecto a la secuela física ya no se puede discutir ese grado de incapacidad, ya hay cosa juzgada administrativa y ya hay un acuerdo. Se da la triple identidad para la cosa juzgada administrativa. Pero decide continuar la acción por la secuela psíquica. En Pergamino también teníamos un caso, era un trabajador con dos secuelas, con secuelas físicas en dos falanges. Y el acuerdo lo hace sobre una sola falange, el abogado del trabajador es más, interpone una revocatoria, le dice que falta determinar la incapacidad de una de las falanges. Cuando va al acuerdo manifiesta que si bien acordaba sobre esa falange, faltaba la otra falange e ingresa la acción que lo trató el Tribunal de Pergamino, y el Tribunal de Pergamino dice que respecto a esa secuela incapacitante de esa falange no la alcanzaba, no lo comprendía, el acuerdo celebrado en sede administrativa y rechaza la excepción de cosa juzgada administrativa interpuesta por la RT. Bueno, este es el acto definitivo que concluye la sentencia. Estos son los 4 trámites. Acá estamos viendo, bueno, con el tema de la denuncia, no es lo mismo el criterio que tenemos en sede administrativa que el criterio que tenemos en sede judicial. El criterio que tenemos en sede administrativa, si bien la RT tiene para expedirse 10 días más y prorrogable por 10 días más, muchas veces estamos viendo que hasta en dictámenes del secretario del Tribunal letrado, pasándose un dictamen del procurador del Tesoro, señala que si bien el rechazo se hace con posterioridad al plazo establecido legalmente por el decreto 717 del 96 con la reforma del decreto del 1475-2015, se está a la verdad material y por lo tanto si se detecta que hay una patología de base inculpable y que no guarda relación de causalidad con el siniestro del denunciado, corresponde su rechazo. Ese es el criterio actual en sede administrativa, por lo tanto, tenemos un nuevo rechazo, que es este nuevo rechazo que se incorpora después. La RT continúa dándole prestaciones médicas por el evento agudo y detecta otras patologías que dice que es de base inculpable, con posterioridad a los plazos para expedirse y no le brinda cobertura. En sede judicial son más estrictos y no lo consideran, como he visto en algunos dictámenes de la Comisión Médica Central que dice que esto es una presunción de un dictamen. No, para la justicia evalúa este artículo 6 y dice, la RT se pidió en término, bueno, si no se pidió en término lo aceptó. ¿Por qué? Porque tanto lo pregonaron y tanto lo defendieron que es un subsistema de la seguridad social. Bueno, si es un subsistema de la seguridad social, tiene 10 días, más 10 días para expedirse. Si no se expide, el siniestro está aceptado. Esto lo vi muy interesante el otro día, un fallo de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, de Capital también, que hablaba de la doctrina de los propios actos, porque no puede ser, comisión médica, no rechaza el siniestro, le da prestaciones médicas, va a la comisión médica y cuando llega y contesta la demanda, rechaza, o sea, niega las circunstancias de hecho del siniestro laboral. Eso ya no se discute, tiene los propios actos, ya le brindó la cobertura. Por lo tanto, el criterio en sede judicial, Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, el otros días hay un fallo también muy interesante en similar aspecto de la Suprema Corte de Mendoza, pero no es siempre así. Yo he visto en la provincia rechazos de demandas sistémicas donde el dictamen médico le había dado incluso incapacidad. El trabajador venía por plantear la diferencia de incapacidad y termina con un rechazo de la demanda, porque dice que no está acreditado la circunstancia de hecho del siniestro. Pero ya, o sea, lo que estábamos discutiendo en la acción judicial no era el siniestro, la existencia o no del siniestro, sino la incapacidad.
Pero bueno, se ven esas cosas. Ese es un fallo de Pergamino Rajal. Pero bueno, la Cámara Nacional de Operación de Trabajo, ahora Mendoza sacó un fallo. Es más, yo creo que a veces esas negativas que hacen las RT debería tener, o sea, si participaron de la amnistía, es más, a veces ponen excepciones como que no se agotó la instancia administrativa y ellos participaron en la instancia administrativa, hay una inconducta procesal y debería exigírsele e imponérsele una multa procesal por temeridad y malicia. Porque no, o sea, se puede discutir el grado de incapacidad, pero si no hubo rechazo, ya el hecho, lo que estamos discutiendo es el grado de incapacidad. Por ahí podemos evaluar algún tipo de relación causal, la extensión de ese daño, pero no podemos discutir el siniestro laboral, que no existió el siniestro laboral. Bueno, esta es la última resolución, los fundamentos, y por lo menos hasta ahora tenemos la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Vamos a seguir con estos trámites conocidos con las modificaciones e innovaciones. Bueno, este es el final, porque no vamos a hacer la acción judicial. Si no estamos de acuerdo con lo decidido en el acto administrativo, podemos seguir la vía recursiva, que son 15 días, es un recurso que se interpone en la misma Comisión Médica Jurisdiccional para que lo eleve y se lo trate la Comisión Médica Central, y una vez que se pide la Comisión Médica Central, tendremos un plazo de 5 días para interponerlo en forma directa, o sea, antes era por receptoría de expediente, ahora por nuestro portal, por la receptoría del portal, ingresamos lo que sería este recurso directo, a lo cual podemos darle forma de 2J, más que todo por la notificación, la transcripción y todo lo que trae. Y la modificación que trae la parte recursiva, que no tenía anteriormente, es el efecto suspensivo. Nosotros antes íbamos a comisión médica, el trabajador cobraba, apelaba a la Comisión Médica Central, si la Comisión Médica Central le daba otro grado de incapacidad, volvía a cobrar, y después reclamamos la diferencia con fundamento en normativa civil. Y a su vez, si en comisión médica había pagado por el 15% de incapacidad y en la justicia se establecía el 20%, estando demandada la RT y demandada el empleador, la RT primero tenía que pagar esa diferencia de incapacidad y después cada cual, de acuerdo a la responsabilidad, esa responsabilidad concurrente, por su responsabilidad civil, tendría que cubrir el siniestro laboral. En los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires tenemos la acción laboral autónoma, el 2J, tenemos 90 días hábiles judiciales para interponerlo, plazo que solamente va a correr en tanto esté notificado en el acto de clausura el artículo 2, inciso J. Hasta 2019 no fue notificado, no lo transcribían, por lo tanto todos los tribunales directamente ahí declararon la nulidad de la notificación y iniciamos la acción judicial con el tiempo de la prescripción a contar desde el acto de clausura, porque se dicta el acto de clausura y se notifica. Y el efecto también de la acción judicial es suspensivo. Otro carácter interesante del artículo 2, inciso J, que trae el recurso de la RT, que interpone ante la Comisión Médica Central. Yo el otro día tenía un caso de un trabajador, va a la audiencia de acuerdo y la RT dice que no estaba de acuerdo, porque le habían dado 15% por secuelas psicológicas, que necesitaba más tratamiento. Apela a la Comisión Médica Central, porque es obligatorio respecto a la RT interponer recurso administrativo, y en el interín que me dan el traslado de los agravios de la RT, yo interpuse el artículo 2, inciso J, acción judicial, ya está trabada la litis y ya se abrió prueba. El tema es que el expediente administrativo quedó con una consulta a la Comisión Médica Central y quedó ahí. Estarán estudiando a ver qué van a hacer, ¿no? La acción judicial siempre va a atraer al recurso administrativo de la RT porque la decisión final y la sentencia vinculante pagan más parte, la sentencia judicial ahora. O sea, queda sin efecto ese recurso administrativo de la RT. Y bueno, acá lo de la cosa juzgada, que ya recién se los comenté, y acá terminamos y escucho un poco las preguntas. Y tomo un poco la voz. Bueno, doctor, la mayoría de las preguntas en realidad han sido respondidas a lo largo de la charla porque fue tan completa que la verdad es que no hay aristas que no haya tocado. Sí, una de ellas en realidad también estaban recién en el último
el último Power, donde hablaba de qué pasa con esos plazos de los recursos de Comisión Médica Central, respecto de que si hay o no 5 días para poder darlos. Sí. Yo los respondería en los 5 días. Ok. Pero nos puede llegar a un caso a lo cual nosotros no recibimos la asistencia letrada, nos llega vencido los 5 días, sí. Y bueno, uno tiene que apelar a una fundamentación de la misma manera que nosotros tenemos la acción judicial, 90 días hábiles judiciales. Ya sabemos que se declaró la inconstitucionalidad del plazo. Sí. Pero si nosotros podemos iniciar la acción judicial dentro de los 90 días hábiles judiciales, la iniciamos dentro de los 90 días hábiles judiciales. Sí, a veces se pasan los 5 días y bueno, podemos hacer el intento, pero bueno, también que los colegas sepan que en principio serían 5, que si se nos pasan, bueno, hacemos el intento, pero nos van a plantear cuestiones. En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. En capital tiene un acta de Cámara de Operación de Trabajo casi como una adecuación de ese recurso. Claro, pero el plazo sigue siendo supuestamente 5 días, está medio dudosa el acta, bueno, es como que no está claro tampoco, porque el acta refiere a un plazo, bueno, no es claro. Sí, sí. Eso, sí. Lo que sí, lo que descubrimos con Pogonza fue, porque muchos dicen que el artículo 2, inciso J, fue hecho a medida para cuando la Corte tendría que fallar en Marchetti. El tema es que en Capital no tiene del 2 inciso J y la Corte de Nación dictó Pogonza. Lo que pasa es que por ahí en Pogonza habría que revisar por ahí un poco el dictamen Burgui, cuando el dictamen Burgui decía que como no establecía cuál era el procedimiento de esa vía recursiva, en definitiva el juez era el que tenía como instructor del proceso establecer. Por lo tanto, hoy un juez de un juzgado de primera instancia nacional de trabajo no tiene, o sea, cuando le llega por vía de recurso le puede dar un trámite, como me dejó proveer, con un proceso de conocimiento. Pero tampoco puede, también hay fallos que han dicho que como hay alguna prueba que no fue planteada en sede administrativa, no hacen directamente lugar a pruebas. Yo veo cosas que no. Eso en provincia de Buenos Aires no vemos sentencias de ese tipo. Eso yo justamente iba a traer a colación porque la próxima pregunta tenía que ver con eso, justamente. En provincia de Buenos Aires hay algunos tribunales que consideran que esta demanda que uno va a hacer, por cuestiones que ya pasaron por SRT, es una revisión. Entonces, al ser revisión, yo tengo que haber planteado en sede administrativa, tal como en CABA, digamos, todas las cuestiones de disfuncionalidad, prueba y demás, porque no estamos en una acción autónoma, sino en una revisión, que así dice incluso textuales palabras el artículo. Bueno, acá sí, los laboralistas tenemos que ir al derecho administrativo. Y Luqui nos dice que la palabra revisión judicial es sinónimo de control, no de recurso. Entonces, la revisión judicial la podemos hacer por recurso o por acción. Porque revisión, para Luqui, es control judicial. Esa es la diferencia. Sí. No confundir la palabra revisión con recurso. Claro. Por tanto, porque siempre va a tener que, para que ese acto administrativo, esa instancia previa, sea constitucional, requiere del control judicial, si no, no sería inconstitucional. Claro, pero digo, abrió la puerta para que haya discrepancias en los tribunales, claro. Entonces esta opinión no es pacífica, no es que en toda provincia de Buenos Aires opinan lo mismo. Incluso no, pero yo tengo varias cosas para los que dicen que es una revisión, incluso el 2J, yo les digo, bueno, si es una revisión, en los trámites de rechazo, cuando nosotros ratifica la Comisión Médica un rechazo, nosotros iniciamos la demanda por el rechazo, hacemos la liquidación y si revertimos ese rechazo, la sentencia de condena y la RT tiene que abonar las prestaciones por la sector incapacitante del trabajador. Eso en comisión médica, no, el rechazo. Si lo revertimos, el trabajador vuelve al sistema a recibir prestaciones médicas. Ese rechazo revertido no agota la instancia administrativa, agota el rechazo ratificado por la comisión médica. Claro, lo que pasa es que sí, superintendencia tiene declarar inconstitucional el plazo del 2J y decir que no es una acción autónoma es como decir
es inconstitucional el plazo para interponer el recurso de extraordinario y aplicabilidad de la ley, porque son 10 días y no hay el plazo de la prescripción. Nunca nadie nos imaginaríamos decir que un plazo procesal del proceso judicial es inconstitucional porque no respeta los 2 años del proceso, los 2 años de la prescripción bianual. Como son 2 procesos autónomos, el administrativo y el judicial, sí es inconstitucional establecer, porque nosotros no tenemos un plazo recursivo, sino que nosotros, la instancia judicial, la instancia administrativa es como un requisito solamente de admisibilidad de la acción judicial. Se nos impone eso, pero culminada la actuación administrativa, nosotros tenemos, si bien el 2J nos habla de 90 días y ese plazo de caducidad, yo creo que es inconstitucional y tenemos el plazo de 2 años porque afecta el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. O sea, no solo es inconstitucional, sino que es inconvencional. Perfecto. Y también respecto de todo esto que estamos conversando, uno de los tribunales de Morón, que eso, bueno, me pasó a mí específicamente, no me acuerdo cuál es, de todos modos, el tribunal de Morón, no nos abrió a prueba para poder establecer, o bueno, determinar si tenía o no la persona incapacidad psicológica, porque no habíamos hecho ciertas cuestiones en superintendencia que se suponía debíamos hacer. Bueno, en realidad, igual habíamos presentado un escrito solicitando psicodiagnóstico, pero bueno, sabemos las limitaciones que tiene superintendencia para esto. Entonces, digo, vemos en juicios, digamos, limitaciones respecto a la prueba, teniendo en cuenta lo que se hizo o se dejó de hacer en el expediente administrativo. Claro. Por eso, siempre lo aconsejable es reclamar todo lo que vamos a reclamar en sede judicial. Pero claro, no es lo legal y lo correcto. ¿Por qué? Porque yo le diría a ese juez de Morón que me diga si yo voy con esa secuela psicológica por ese siniestro laboral a la comisión médica, dígale que nos van a archivar el expediente. Y no va a tramitar nunca. Entonces, que el trabajador esa secuela psicológica no la va a poder reclamar nunca. Y el principio de irracionalidad es... pero, por eso, ponemos todo como una mini demanda para estos jueces que por ahí no cumplen debidamente con el proceso legal y no entienden a esta acción judicial autónoma. Bueno, clarísimo. Porque también podría suceder que alguna secuela surgiera con posterioridad y en ese plazo de los 90 días hábiles judiciales. Bueno, a ver, porque puede, el caso de trabajadora recalificada, que parece que va a estar bien y sí, me indemnizaron, bárbaro, le dieron el 212 segundo párrafo, ese día tienen plata, está todo bien. El tema es que se termina la indemnización del 212 segundo párrafo y no consigue trabajo. A ver si no va a tener o no una secuela psicológica. ¿Y por qué? Cuando, por ahí si nosotros, antes de ingresar al trámite administrativo, hacíamos una interconsulta con una psicóloga, con un psiquiatra, le evaluaba y decía, perfecto, pasa todo. Perfecto, el psicodiagnóstico da perfecto. Porque en ese momento no se había manifestado. Después la manifestación de la secuela psicológica se da posteriormente. Sí. Bueno, doctor, por mi parte ya están las consultas, porque bueno, como había dicho antes, la mayoría había sido respondida durante el transcurso de la clase, así que muchísimas gracias por mi parte. Facu, te cedo la palabra. Sí, bueno, Eduardo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, magistral la clase, como era de esperarse. Yo sabía, ya te he tenido como profesor en otras oportunidades, he visto otras charlas, siempre con lo último, digamos, las últimas novedades, súper clara. Todas las preguntas, como bien dijo Mariela, hubo un montón que fueron haciéndose, pero que ya en tu exposición las fuiste respondiendo. Así que te agradezco nuevamente muchísimo por aceptar esta invitación en representación de la Asociación de Abogados del Fuero. Le agradezco desde ya a todos los colegas que se suman a estas propuestas académicas, porque la idea siempre es formarnos y de otra forma discutir entre nosotros, debatir y volvernos cada vez mejores profesionales, teniendo en cuenta encima toda esta vorágine normativa que tenemos, que hace muy, pero muy complejo en la actualidad litigar lamentablemente en riesgo de trabajo. Así que Eduardo, nuevamente muchísimas gracias, te cedo la palabra para que te despidas y desde ya un abrazo enorme. Bueno, creo que sí, justo hemos perdido al doctor. Hoy no era el día de la conexión. Hoy sí, se complicó hoy con la... pero bueno,
Vamos Pero bueno, puedo vamos a ver terminar. entonces, y vamos a ver entonces un cierre. Vamos a estar avisando para todos los colegas en los próximos días que tenemos ya confirmado un adelanto al doctor Curuchet, al doctor Formaro, a la doctora De Arce, al doctor García Pouso, para futuras charlas, igual que a vos, Mariela, y el doctor Leandro Muñoz. Doctor Lantela, ahí lo recuperamos. Le cedo la Sí, palabra para el cierre, para que se despida, y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y su amabilidad de compartir con nosotros esta jornada. bueno, muchas gracias al abogado Señor del Fuego, a los colegas de AFTE, que es importantísimo la asistencia que hacen en las redes, excelente los debates y la difusión, y de todos los abogados laboralistas. Me parece muy interesante, muy buena la tarea que hacen ustedes. Le auguro los mejores de los éxitos de la elección del colegio público. Yo creo que soy muy republicano y siempre me interesa, es interesante la renovación, y más que todo cuando la escuché a la doctora Trota, que hablaba que era como una abogada litigante. Y bueno, yo también cumplo 31 años de abogado litigante, nunca tuve un salario, un abono, nada. Siempre litigué y peleé juicio por juicio para vivir dignamente de esta profesión, en la cual la amo y me encanta brindarle y por ahí, por Zoom no se comparte tanto ida y vuelta como es presencial, pero estamos y estamos presentes. Muchas gracias a Facundo, Clarisa, a Nahuel y a todos los colegas que asistieron. Al contrario, a vos, Eduardo, bueno, vamos a dar por finalizada esta tercera clase. Un saludo para todos, que tengan muy buen resto de semana, colegas. Nuevamente, gracias, doctor Lantela. Nos estamos viendo en la próxima clase.